Y aquí en la ciudad, en la capital del país, en la esquina de Donceles y de Allende, se propusieron acciones para fortalecer la cultura de la legalidad. Veamos cuáles son. Los estudiantes de la Ciudad de México podrían recibir clases para prevenir la corrupción y conocer las consecuencias que este mal trae a la sociedad. Y es que el diputado del Partido Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado Acevedo, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Educación Local para que se desarrollen programas educativos con un enfoque de cultura anticorrupción. La iniciativa tiene que ver con el hecho que lamentablemente muchas personas creen que el que tranza no avanza, dicho popular, que desafortunadamente está muy arraigado en la sociedad. Durante los trabajos del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa, el asambleísta señaló que esta reforma debe formar parte del debate de la creación del sistema anticorrupción local. Dijo que de acuerdo con el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2014, México ocupa el lugar número 103 de 175 naciones en este indicador. Insisto, tiene que ver con sensibilizar a nuestros jóvenes en que esto no es normal y no es natural. Si no, de poco servirá combatir la corrupción. Afirmó que desde las escuelas se puede hacer comprender a niños y jóvenes que tanto es un acto de corrupción aquel que roba millones de pesos como el que intenta sobornar a un servidor público o comprar piratería. Edwin Hernández, 21 Noticias.